Ahí te ves. No, hombre, ese pin rojo se está fuera de la vacinica. Es un criado. Ese me las va a pagar. Ya has dado muestras de que el jefe es jefe y criado es criado. Muy bueno para la mandita de mi hijo y para desgracia del Chema, ¿qué no? No, ese Chema está bien ubicado y además tengo planes para él. El otro es el que no se tiene que resbalar. Dime una cosa, Ricardo. Había algo entre Chema y la Amanda. Vamos a ser familia, puedes hablar con confianza. Tan que vamos a ser familia, que mejor no preguntes. Tu hijo se va a casar con la Mandita, de eso no te preocupes. Baboso. ¿Me vas a asustar? Ni que lo fueras a montar, simple. ¿Lista, mi futura esposa? ¿Lista para qué o qué? ¿Qué te traes? ¿No me dijiste tú que querías hacerlo en una cama? Ajá. Bueno, pues ya sabes que no puedo aceptar un reto, y menos siendo ese. ¿Y qué conseguiste? Aquí tengo la llave de la mejor habitación del mejor hotel del Gabacho que encontré. ¿No es lo que querías? ¡Ese es mi carnal, cap! Tenías razón sobre el Chema. Ese pelado va a llegar lejos en este negocio. Pero ojo, señores, a controlarlo porque está más loco que una cabra. ¿Estás bien, Chema? ¡Ahí quedó! ¡Puro cuacuá! Ahí está, para que aprendan, ¿eh? Me la vas a tener que sí, bro. Perfecto, sí, me parece muy bien. Ándale, pues, me mantienes informado. Hasta luego. Bye. ¿Quién era? El cabrón de Centeno. Ya por fin me va a quitar a la gente que me estaba siguiendo. Y digo, ya voy a poder trabajar tranquilo. Mira, ¿quién tenemos por aquí? Buenas tardes, don Ricardo. ¿Cómo estás, Martita? Él es don Ricardo, es el otro de nuestros jefes. Sí, Martita, gracias, ya lo conozco muy bien. ¿Cómo estás? Dichosos los ojos. Pero ¿por qué esta mujer tiene escoltas? Man, ¿cuánto crees que está cargando? A lo mejor no lleva nada, Andrews. A lo mejor nada más va con Torres a Phoenix a revolcarse lejos del marido. Pero ¿por qué ir por Nogales primero? Esto no me gusta nada. A lot of questions, my friend. A lot of questions. ¡Coronel! ¿Qué pasa, mi coronel? Le pegó fuerte la crudita, ¿verdad? Mire, ya llegaron las pruebas de criminalística. Ok. Te pedí cerveza, güey, no café. Ahorita le traigo su cerveza, coronel, ese no es ningún problema. Esa es una 9 milímetros. Es una Walter PPK. Con una igualita a esas, fue con la que mataron al coronel Oteiza. Hay que buscarla. Con suerte alguien la tiene aquí en Nogales. Escúchame bien. Investigación es paciencia, Narváez. ¿Qué pasó, mi reina? ¿No te gustó la cama o qué?
Me vas a enseñar todo lo que aprendiste con las put. ¿Quién te dijo que ando con No te hagas pena. Me lo dijiste tú. Me lo dijo Chema. Éramos amigos y nos contábamos todo, ya se te olvidó. Éramos amigos. ¿Y ahora qué somos? Delante de los demás, delante de todos somos novios. Prometidos, futuros esposos. Y aquí entre nosotros, pues tú eres mi profesor. Y yo soy tu alumna. Saliste aventajada. No quiero tener nada que envidiarle a nadie. ¿O qué? ¿Qué esperabas? ¿Que fuera una mosquita muerta? ¿Así? Yo más que a tu esposa quiero ser la mejor amante que hayas tenido. La mejor hembra que hayas conocido. ¿Me enseñas? No, si se ve que estamos hechos para esta chamba. Sobre todo tú, Torito. Se ve que lo traes en la sangre, cabrón. La primera vez que disparo una de estas madres, Chema. ¿Para qué te miento? Me gustó. Te arriesgaste demasiado, carnal. Ya ni estás bien loco, cabrón. Viene, güey. Adrenalina pura, pariente. Se me nubla la vista y todo. Y eso no es el comienzo, cabrón. Pues, ¿qué comienzo? Esta vieja sí tiene una casa bien chila, no como donde nos estamos quedando, cabrón. Oye, Torito, tú de hoy en adelante te vas a encargar de entrenar a la gente, güey. Ya vi que tienes buena puntería. Donde pones el ojo, pones la bala, cabrón. Oye, Rojo, tú pásale una feria a la familia de los caídos, güey. No los podemos desamparar. Órale, ¿ya estás? ¿Vamos? Vamos. Eso. Primero vamos a hacer negocio con esta gente, a ver. ¿Qué pasó yo? Chema. Chema, bien. ¿Qué huele? Pasó, Robo. Bueno, pues ya quedó hecho el mandado. Ave María, me tenés despelotada esta ciudad con el reguero de sangre que armaste. Ay, disculpará, doña, pero pues había que fumigarlos. Luego se hacen plaga, ¿no? Tenías razón, Cadena. Este es chiquito pero sustancioso. Vení, séntate acá. Bueno. Bueno, Imelda, ya que se solucionaron las cosas, pues procedamos a hacer negocios y ya. Ya habrá tiempo para eso, Cadena. ¿Vos no te querés venir a camellar aquí a Miami conmigo? Te pago el doble de lo que te estén dando. Entonces, Chamita, ¿cuánto querés por venirte a trabajar aquí conmigo? No, pues se le agradece el ofrecimiento, pero pues yo le soy leal a don Ricardo Almenar. Supongo que lo entiende, ¿no? Por supuesto. Y eso habla muy bien de vos. Pero creí que te interesaba crecer. No, pues ¿quién no va a querer crecer? Pero yo creo que le sirvo más a usted y a todos y le sigo ahí con don Ricardo. Yo sé que mi patrón y aquí mis paisanos están muy interesados en la merca que usted está trayendo. Pues yo le quiero entrar a eso. Siempre tenés las palabras justas para todo, ¿no? Qué berraquito. Abuelo, tráete 10 kilos.
My dear Mabel. It's everything okay? Yeah. Much Perfect. better now. Okay. Look at this. You're an angel. Not too much. Hurry up, please. Apúrese, cap. Ese es un regalo para vos, Chemita. Llévale esa merca a tu jefe. Decirle que le estoy muy agradecida y que a partir de hoy somos socios. Y que espero el momento de poder conocerlo en persona. Está bueno. Trato hecho. Te las ganaste a pulso. Cadena, le vamos a entrar al negocio de traer la merca con tus amigos mexicanos. Saludos, señora. Pues no nos queda más que agradecerle su confianza. Oh, es palabra de caballero que no le vamos a fallar en absolutamente nada. Y vos, Chemita, las puertas de mi casa están abiertas para vos. Siempre. ¿Viste? Ahí fue cuando di el salto. Ya estaba dentro del business y por la puerta grande. Todo iba viento en popa. La Amanda, la primera mujer de la que me enamoré. Tuve que entregársela al Saúl, para su desgracia. Ni madres que iba a quedarme ahí viéndolos y chillando por los rincones. Pues no soy de palo. Así que ahí mismo me puse a vivir con mi cuerazo. Bien parecida a ella. Ese sillón en la esquina de allá, por favor. Y la lámpara también. ¡Apúrense! Que va a llegar mi marido. No vaya a ser que... No sé. Mira nomás, así te quería encontrar, rodeada de hombres dispuestos a clavar. ¿Cómo te fue? Bien, mi alma. Sí. ¿Cómo te portaste? Ay, yo siempre me porto bien, chiquita. ¡Qué chingan! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Mucha pinche risa! Traigan el shopping, ándeles. No imaginaba lo que estaban cocinando las autoridades en mi contra todavía. Pero ya estaba afilando el colmillo y no se las iba a poner fácil a todos esos cabros. Con la ayuda del Toro y del Rojo, logré armarle un ejército bien chingado a don Ricardo. Ni él mismo vio venir cuánto íbamos a crecer. Metíamos merca para los Robles, el Feyo Aguilera y para muchos más, a la vez que íbamos negociando con la Imelda, la colombiana de Miami, y para los gringos socios de don Ricardo. Del lado de acá los conocía a todos, pero del lado gringo a nadie todavía. No tenían nada del lado nuestro. Y nosotros, pase y pase merca al gabacho. Les estábamos dando en la madre a los putos gringos. Y don Ricardo, feliz en lo suyo. Sin saber que el cabrón del Rojo le estaba jugando chueco por detrás. Hola. Mi amor, te extrañaba. Aquí. ¿Qué pasa? ¿No te da gusto de verme? Ay, me moría de ganas de verte, mi rojo. Sí, ese es el pedo. Que me gusta. Me gusta mucho, mi reina. Entonces... Pero quiero que dejes a don Ricardo. No la iba a pasar bien don Ricardo.
hasta Doña Blanca le estaba jugando chueco. ¿Qué ole, patrón? Ya mero llega el cargamento que estamos esperando de Colombia. Sí, pero no te mandé a llamar por eso. Eso ahorita me vale madre. Quiero que saques de la jugada al rojo. Y si lo tienes que matar, ching, al cabo. ¿Al rojo? Sí. ¿Pero por qué, patrón? Si me está yendo a toda madre con él. Ah, mira lo que ching. Pues, ¿qué te sientes, ¿Ya hasta cuestionas mis órdenes o qué? ¿Qué te crees que ya creciste tanto? ¿Y que estás encima de mí, o qué?